El colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 marcó el comienzo de lo que hoy conocemos como la Gran Depresión. Crisis esta que se extendería hasta bien entrada la década de los años 30. La crisis de la economía mundial, las largas filas de desempleados, el desencanto con el capitalismo y el aparente éxito de la Unión Soviética impactaron a toda una generación. Se empezó a mirar al socialismo como la llave hacia un futuro utópico. La nacionalización de la industria petrolera de México en 1938 se enmarca dentro de esta dinámica mundial. El Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que monopolizaba el poder en México, se inscribía dentro de esa tendencia del socialismo real que empezaba a emerger como una tendencia global. En mayo de 1937, las negociaciones laborales entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y las compañías petroleras se había estancado, por lo que el sindicato convocó a una huelga general. El gobierno, ante los daños causados por el conflicto, interviene infructuosamente. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia mexicana falla a favor de los reclamos de los trabajadores, sentencia que es apelada por las compañías, tanto de manera formal como con presiones extraordinarias de los gobiernos de sus países. El conflicto deviene en un tema de nacionalismo y la expropiación se hace inevitable, a pesar de que las compañías a última hora trataron de cambiar de posición. El 10 de mayo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas se dirige a la nación mexicana por radio y en un discurso de poco más de 15 minutos anuncia la expropiación de los bienes de todas las petroleras que operaban en México. Terminaba así el primer capítulo del conflicto entre las compañías petroleras y el nacionalismo. Conflicto este que subraya desde entonces la historia de los países con recursos de hidrocarburos.